Hola Isabel. Hecho. Hola Mario, ¿qué tal? Buenas Hija tardes, mía, que ¿cómo me he estás? retrasado un poquito. Ya, casi me has asustado, ¿cómo estás? Yo también, porque no encontraba el meeting. Me da mucho gusto saludar a Carmen Izquierdo. Hola, querida, ¿cómo estás? He estado pensando mucho en ti, en tu clase sobre las leyes naturales, así que te volveremos a llamar para que nos lo expliques de una manera más, me refiero que podamos entenderlo en la práctica, ¿no? En la práctica sobre todo de la enfermedad y de esos conflictos de los que hablabas el otro día. Muy bien. Estaba diciendo, bueno, pues que estábamos hablando de lo oportuno, de lo pertinente, que se nos haya ocurrido, justamente porque ahora vamos a empezar con la práctica, después de haber estudiado las leyes y de haber estudiado las leyes de la vida cotidiana. Que son también bastante prácticas, pero que no dejan de ser, bueno, pues que tú las lees, les ves el sentido, pero no le ves el momento de comenzar a aplicarlas o hay una historia con la teoría y tal, ¿no? Y entonces nosotros vamos a contaros ahora a partir de ahora con una serie de tallercitos, ¿no? Este primero es el de alquimia del pensamiento, bueno, a que todo esto se nos haga práctico en nuestras vidas, porque me parece que es lo que fundamentalmente nos interesa a todos, que esto sea práctico en nuestras vidas y que nos dé resultados, es decir, que nos ofrezca resultados por los que digamos, anda, pues qué interesante estar verificando las leyes universales. Claro que primero hay que conocerlas. Y entonces sí, me decía Jorge Mendoza que menudo lío ahora con la alquimia del pensamiento porque es un taller difícil de entender en un primer momento, ¿verdad, Jorge? Decías, ¿no? Sí, correcto, correcto. Es, Puede en un momento dado hacernos un batidillo en la cabeza de conceptos, de ideas, ¿no? De cosas que se salen a lo mejor de lo que normalmente nosotros conocemos y pudiera generar a lo mejor en principio un poco de rechazo. Luego todo va tomando como sentido y se va acomodando, pero en principio digamos que es algo que nos va a dejar otra vez, una vez más, sin piso. Sí, un cierto rechazo a pensar que nadie me puede hacer daño, porque eso es verdad. Nadie tiene la capacidad de hacerte daño, nadie tiene la capacidad de afectarte, a no ser que tú estés dañado o que tú permitas ser afectado. Y entonces eso, claro, de repente cuando uno ha pasado por experiencias muy difíciles en la vida, con personas muy difíciles en la vida, bueno, estudiando la ley de la correspondencia podremos ver que sí, que nos correspondía, pero que es que además me ha hecho daño, se tiene que también retirar del vocabulario. Tenemos que retirar muchísimas cosas de nuestro vocabulario. Acordaros la mala suerte, la injusticia, el culpable, es decir, todas las herramientas que el ego tiene para irse de rositas. Es decir, para no hacerse el trabajo difícil, que es el comenzar a aceptar y a tener otra visión de la realidad. Bien. Todo empieza por un pensamiento. Es decir, será muy interesante que pongamos quizás el PowerPoint para ir pues un poco centrando el webinar. Y sí que me gustaría, Cris Moreno, que tuvieras tú, la protagonista de la primera parte de este PowerPoint y tal, para que nos hables de la alquimia, ¿no? Porque el taller se llama La alquimia del pensamiento, ¿no? Y entonces tú tienes una mente metafórica, preciosa y tal, ¿sabes? Para contárnoslo de una manera en que podamos entender qué es la alquimia. ¿Te parece? Me parece, pero antes, Isa, quería proponer una pequeña travesura, aprovechando que hoy somos un número maravilloso, 32, estupendo. Poned en el chat, si decimos la palabra alquimia, ¿qué palabra os sugiere? ¿No? Mientras vamos hablando, pero un poco para ponernos a tono. Si yo os digo alquimia, ¿qué palabra os viene a la mente? Ponedlo en el chat, porfa. Cambio, Paulo Coelho, transformación, cambio, magia, muy bien, esa me gusta. Cambio, magia, estar, evolución, química, laboratorio, magia, ¿veis? O sea, Brujería. brujería.
Esas cosas las dicen las brujas y tal, ¿sabes? Es decir, o las que están en estado brujo y tal, ¿no? Hablan de brujería. Muy Mezcla, bien. muy interesante esta de mezcla, transformar. O sea que vamos a meternos en harina, sí a priori, en algo, plomo oro, muy bien. Vamos a meternos en algo que va a tener algo de magia, va a tener mucho que ver con la transformación y con el cambio, va a tener que ver con esto de transformar el plomo, ¿no? Un metal, bueno, pues sí, pesado, necesario, por supuesto, resistente, fuerte, tal, que nos protege la radiación, en oro, algo como más brillante, como más valioso, ¿no? Todo esto, piedra filosofal, exacto, meigas galegas, brujas y magas, exactamente, ¿no? Para mí la alquimia, no sé para vosotros, pero para mí es un poco la abuelita de las ciencias, ¿vale? La abuelita de la física, de la química, ¿no? Esta, en el sentido de que tiene un punto mágico, tiene un punto de como las abuelas, ¿no? Que sabían mucho y saben mucho de la naturaleza, pero no saben por qué lo saben, ¿vale? Tiene mucho que ver con la intuición, tiene mucho que ver con un saber ancestral, con un saber de lo experiencial, con un saber del haber observado muchas veces que esto ha sido así, ¿no? Cuando pasaba A, sucedía B, ¿no? Pero más cosas, ¿no? Y más, con más cosas en la recámara, ¿no? Así que imaginad, ¿no? Como queráis a esa química, a esa física, a esas ciencias, y a la Mario, claro, y transformación, y cómo, ¿no? De alguna manera, pues la alquimia ha tenido que ver con todo ese punto como más antiguo, como más ancestral, ¿no? Pero tiene mucho que ver con la transformación. O sea que hoy vamos a hablar de la transformación del pensamiento. Muy bien. Esta frase estaba puesta en otro sitio del PowerPoint, pero me ha parecido muy oportuna ponerla lo primero. Es decir, fijaros qué fuerte es esta frase. El pensamiento crea el mundo mental interno y, por tanto, las correspondencias con el mundo externo. O sea, lo que viene a decir es que estamos creando la realidad a través del pensamiento o co-creando la realidad, para no pensar que somos diositos, con los pensamientos. Con lo cual sería muy interesante el empezar a tratar de empezar a hacer esta alquimia del pensamiento, que aquí tienes un poco, Cris, y tal, lo que estabas diciendo, ¿no? Porque quería ponerte yo el PowerPoint, pero ha tardado un buen rato. Sí, aquí tenéis, ¿no? Habla de una ciencia, bien para quienes habéis hablado de química, de ciencias, ¿no? Es una ciencia, pero es espiritual, donde aquí estamos hablando de una transformación interior, ¿no? Que permite acumular energía vital y permite que la mente se ilumine con la luz del amor y de la sabiduría. Fijaos también por dónde van a ir los tiros. Esto, Claro. Isa, como para ponerse así un poco, poner un poco el tono, es la verdad que es una maravilla. No, pero, Acá, Isa, si me permites, sí. me gustaría retomar un poco lo que comentaste, Cris, porque hay una metáfora, una alegoría que a mí también me llama mucho la atención, que viene de los cuentos infantiles, ¿no? De los cuentos que todos nosotros conocemos. Está el cuento de Aladín o Aladino y la lámpara maravillosa, ¿no? Porque es un cuento que está en el inconsciente colectivo, es un cuento que todos nosotros conocemos, ¿no? Y esta es una metáfora precisamente de lo que sería la alquimia o la transmutación del pensamiento, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando Aladino frota la lámpara? Bueno, pues que sale un genio, ¿no? Y este genio tiene la capacidad de concederte, en principio, 3 deseos, pero de alguna manera tiene como toda la potencia o la capacidad de crear muchas cosas que están fuera del alcance de nosotros, ¿no? Entonces, lo que nos viene a decir todo esto es que cuando tú limpias la lámpara, o sea, cuando le quitas el polvo, cuando tú limpias tu mente, en este caso, ¿no? Es cuando realmente la pantalla se ilumina y puedes tú acceder a co-crear, como decía Isabel, realidades que sean mucho más satisfactorias para todos y cada uno de nosotros, ¿no? Sí, porque además esto va a estar unido a la ley de la afinidad, que eso me ha gustado muchísimo cuando lo he leído, Jorge. Es correcto, así es. Es decir, no es que yo
con mi pensamiento mágicamente construya una realidad afuera, sino que creo internamente el espacio para que resuene y fuera se manifieste una realidad distinta, ¿no? Es súper interesante porque es un cambio pequeñito, o sea, realmente es un movimiento muy, muy pequeño, pero que cambia por completo lo que se está manifestando. Es un cambio muy pequeño producto de hacer una renuncia a tener razón, hacer una renuncia a cualquier enganche mental que provenga de la soberbia, ¿no? Y que no, es decir, que tenga uno ese síndrome de perro con hueso que hablamos con el enneagrama todavía, con cuestiones del pasado, cuestiones de algún sentimiento vengativo, o algún sentimiento de se van a enterar, o algún sentimiento que provoca y tal el no haber entendido la información, con lo cual el cambio es pequeño, pero a la vez también es enorme, Jorge, ¿no te parece? Completamente, o sea, Claro. me refiero a que es prácticamente hacer nada, ¿no? Pero en ese nada se encuentra todo, o para llegar a ese nada a lo mejor tienen que pasar unos 35, 40 o 55 años, ¿no? Para que realmente nos decidamos hacer ese pequeño movimiento. Aquí, en el siguiente punto, vamos a verle más sentido, pasándole un poquito para ver luego qué tiene que ver esto. Ya hablaremos en otro de los talleres de los archivos, en los que está compuesto el ser humano, para que podamos distinguir las partes. Y entonces, bueno, pues como venía puesto en una de las clases que dimos de alquimia hace muchos años, pues lo he dejado, ¿no? Pero no es esto, ¿no? La cuestión es ver cómo el archivo de personalidad, que es de información temporal, contaminable, alterable, pero sobre todo temporal, y no solamente con la muerte, sino también con la muerte del estado de conciencia en donde uno ha estado, es decir, pensamientos victimistas, pensamientos rabiosos de ira, pensamientos de pánico o ansiedad, pensamientos de ir en contra de lo que se está ocurriendo y tal, y ahora está muy revuelto el ambiente aquí en nuestro país, ¿no? Es decir, todo lo que sea darle una salida sentimental a lo que piensas de esta manera, lo único que va a provocar es caos en nuestra vida, ¿no? Entonces es irnos de alguna manera más, ponernos en contacto con otro archivo que acumula verdades, que no es contaminable y que existe en la mente del ser humano. Y se fija, o sea, queda fijado, queda ya como algo, vamos a decir, que ya uno sabe cuando uno lo verifica. Con lo cual nos tenemos que dar la oportunidad de verificarlo. Y entonces para ello tendríamos que hacer ejercicios para ver si es verdad, es decir, cambiar temporalmente, aunque solo sea decir voy a darle una oportunidad, a hacerle otra visión diferente a las cosas que me quitan mi paz interior, que suelen ser pensamientos de cuestiones que no se han resuelto en tu vida. ¿Por qué? Porque están sentimentalmente unidos a sentimientos muy corrosivos, sentimientos muy, vamos a decir, que uno cree que son los que uno tiene que tener, pero sin embargo los resultados que dan esos sentimientos y ese tipo de pensamientos son catastróficos, y también para la salud. Entonces, esto lo vamos a pasar. Y entonces esto... Mario Fernández, ¿estás por ahí? Estoy aquí, Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo Cuéntanos estáis? esto y tal, ¿sabes? Tú que eres físico y te gusta la química y eres un científico. Yo procedo, los farmacéuticos procedemos de los alquimistas. Los alquimistas fueron aquellas personas que intentaban buscar la piedra filosofal, como bien se ha dicho, y lo que querían es la transformación de la vida por el pensamiento. Lo que pasa es que eso luego derivó en química y derivó entonces, como en aquel entonces la iglesia era un poquito fundamentalista y perseguía todas estas cosas, tuvieron que ocultarse, tuvieron que ser muy, como diría yo, herméticos, y entonces pues eso dio lugar luego al desarrollo de la química y de intentarla transmutar la materia, o sea, convertir todo en oro, que era también una manera de conseguir poder y fuerza y conocimiento. Pero bueno, eso ha dado luego lugar a otras muchas cosas. Evidentemente, pues el pensamiento, como tú bien has dicho, es la base de todo. Es la base de todo, y el primero, como bien lo recogen en muchos sitios en la Biblia, lo primero fue el verbo y luego fue la carne. Entonces, no hay nada en este mundo que no haya sido pensamiento previo. Entonces, o sea, no sucede nada en este mundo que no haya sido previamente pensado. efectivamente, además eso lo está corroborando la física y muchos experimentos de la física cuántica y muchas cosas, que es cómo vemos la realidad depende absolutamente del observador. Y además es una cosa que es totalmente interrelacionada con el observador. O sea,
no es una cosa, así como la ciencia tradicional ha intentado ver lo demás en lo tercero como lo observado, lo que ha venido a traer la nueva visión de la física, pues es que el observador y lo observado están íntimamente relacionados. Entonces, Y por tanto influenciados el uno por el otro. efectivamente, entonces cuidadito, cuidadito con lo que No, aquí pensamos. lo que saco en conclusión es cuidado con lo que pensamos, ¿no? Efectivamente, cuidado con lo que pensamos porque lo podemos convertir en realidad y lo vamos a convertir en realidad. Sí. Y esto está muy de acuerdo con los últimos pensamientos de este físico francés que se llama Jean-Pierre Garnier Mallet, que lo habréis escuchado algunas veces, Sí. que va hablando por ahí, va dando conferencias Si sobre... quieres, escríbelo en el chat para que Sí, lo... ahora os lo pongo el nombre, pues si Perfecto. queréis indagarle, pues hombre, bastante interesante, es físico francés y está dedicado a la física cuántica de fluidos y bueno, pues ha escrito varios libros en este sentido de lo peligroso, o sea, su frase con la que yo me he quedado y que me gustaría que os quedarais todos es, no es cuidado con lo que no me gustaría hacer a los demás, lo que los demás me hicieran a mí, no, sino es, no me gustaría pensar de los demás lo que no me gustaría que pensaran de mí. Entonces, es previo. Interesante. Y ahora estamos asistiendo, como tú bien has dicho hace un minuto, a la grandísima violencia verbal que estamos sufriendo por todos los lados. Entonces, cuidadito con eso porque podemos transformar la realidad en algo muy dramático, muy dramático. Es Entonces, que hay antes que... de que se verbalice, perdón Mario, antes de que se verbalice estuvo en la mente, ¿no? O sea, Sí, estuvo en estaba en forma la de mente. pensamiento. Entonces, Entonces, ese es el riesgo, ¿no? y hay otro filósofo alemán con un nombre muy extraño que no me atrevo a pronunciar que decía los límites de nuestro lenguaje son los límites de nuestro pensamiento. ¿Qué significa esto? Pues que en nuestra palabra está una de las tres grandes violencias que hay. Está la violencia física, como decía Gerardo Smerling, luego está la violencia de pensamiento, y luego la violencia de hecho, vamos, y la violencia de pensamiento y la violencia de palabras son dos violencias que cada uno haga su estado y su reflexión profunda en qué nivel de violencia está. Mejor la violencia física. Quiero pensar que los que estamos aquí la hemos trascendido un poquito, la mayor parte de las veces, pero la violencia de pensamiento la hemos trascendido o seguimos siendo muy violentos. No solamente no la hemos trascendido, Por sino que la eso, estamos viendo a nuestro alrededor y es un reflejo de lo que pensamos. Es decir, efectivamente. ya, Entonces, oye, pero pilas, es decir, pilas porque esto se están escuchando cosas guerra horrorosas. civilistas y tal, ¿sabes? Es decir, estamos volviendo a unos estados. Entonces, en lo que hablábamos cuando estábamos todavía sin admitir a la gente era que no había que sintonizar con Matrix. ¿Sabes? Es Efectivamente. decir, o por lo menos lo menos posible. Y si uno lo hace, y tal que uno lo haga consciente que está sintonizando con Y eso. además, apunto esta idea que dices tú ahora porque es así, es física, es decir, tú estás elevando un pensamiento a ese campo de punto cero, donde sea, a nivel de conciencia global, y por ejemplo, dice este señor, el Jean-Pierre Garnier Mallet, que si tú elevas un pensamiento de violencia, un día se te ocurre, por ejemplo, decir, me gustaría matar a este, no sé qué, en la mayoría de las vejaciones, ese pensamiento lo estás elevando al campo cuántico, al campo como quieras llamarlo, me da igual, y puede haber que pase por ahí una persona y lo recoja y lo materialice. O sea, nosotros de alguna manera estamos siendo responsables de toda la realidad que se está Sí, manifestando. porque una de las cosas que se dice en este taller que a mí me impresionó es que la gran parte de nuestros pensamientos no son nuestros. No, eso está claro. Solo se hay un Estamos pensando lo 5%. que está pensando el vecino si estamos sintonizando en la misma onda que él y a lo mejor lo que está pensando el vecino, como tú dices, Exactamente. Me y imagino que os habrá pasado a todos que de vez en cuando os viene a la mente un pensamiento y decir, pero esta bestialidad, ¿de dónde viene? Dios mío, si sí, yo no soy sí. así. Yo le llamo ataques mentales. Y sabes dónde también se ve, sabes dónde también se ve mucho, por ejemplo, Mario, cuando estás sentado al lado de alguien y de repente Sí, empiezas a tararear la misma canción que estaba pensando, que estaba escuchando la efectivamente, efectivamente. y dices, pero justo estaba pensando la misma canción y resulta Sí, sí, que son ambos están frecuencias, cantando la misma, ¿no? Hay como frecuencias que una sintonizamos. resonancia, ¿no? Más o menos en nuestra conciencia viene a ser, nuestro cerebro viene a ser una especie de emisor receptor de frecuencias. Eso está Eso claro. es. Entonces, ahí yo te quería, porque a ver dónde está, aquí estás, ¿no? Es decir, para entender el pensamiento, si te parece, te voy a llamar dentro de un momento y primero vamos a ver esto un poco, qué es el pensamiento, Muy bien. y ahora vamos y tal, y nos cuentas un poco y tal, porque es interesante saber que existen diferentes frecuencias para sintonizar también en las ondas, ¿verdad?
Ya lo creo. El pensamiento es un canal de transmisión de información a la mente del ser humano. Ya lo creo. Entonces ese canal de transmisión puede ser propio, ojalá, o puede ser ajeno, dependiendo del nivel de conciencia del ajeno y tal, ¿sabes? Será un pensamiento puro o un pensamiento corrosivo. Y luego también transmisión de la información cuando uno está en un estado de paz interior y de paz mental y puede en un momento dado sintonizar con frecuencias muy elevadas de sabiduría. Que es cuando uno de repente a lo mejor entra en un trance y en una conferencia o en una conversación y empieza a decir cosas muy sabias y que incluso uno no las sabía antes y te das cuenta de lo que acabo de decir, ¿no? Esto yo no sé si alguna vez lo habéis experimentado. Suelen suceder en un estado modificado de la conciencia que circunda. Y de repente ocurre, iba a decir alguien algo, es que no veo nada, solo tengo la pantalla completa. Sí, es ¿Sí? lo que tú dices, Isabel, es canalizar información, efectivamente. Se llama canalizar. Por eso es el canal de... sí, por favor, cerramos los micrófonos. Si alguno de vosotros... Marlene Palano. A ver, espérate. Vale, bueno, Marlene, sí, Marlene a veces se le olvida, sí. Bueno, en términos científicos, el pensamiento es la onda de frecuencia variable dimensional que elaboramos o percibimos mentalmente. Ondas de transmisión diferente, velocidad de propagación, longitud de onda y frecuencia vibratoria. A mí me ha llamado muchísimo la atención esto que acabamos de ver, ¿no? De que existen diferentes frecuencias, diferentes ondas, diferentes canales, que poco nos enseñaron cuando éramos pequeños de aprender a pensar, ¿verdad? Bien, Mario, y tal, te toca un poco para que nos hables de dimensiones, si no te importa, te dejo a ti el asunto, para que veamos un poco qué son diferentes frecuencias. ¿Estás ahí, Mario? Sí, estoy aquí. Vale. Que os he puesto en el chat el nombre del físico francés. Vale. Cuéntanos esta diapositiva lo más clarito que puedas y tal, simplemente para que sea útil para quien nos esté escuchando sabiendo que están empezando. Vale. Evidentemente existen muchas dimensiones. La física tradicional hablaba de 3, pero la física cuántica habla ya de 11 dimensiones. Gerardo Smelling pues hablaba de 40 dimensiones o más. Más que el tema del número de dimensiones, yo lo relacionaría más con el nivel de frecuencia. O sea, puede haber muchísimas dimensiones en función de la frecuencia a la que estamos sometidos. Os pongo siempre el ejemplo de tú, por ejemplo, ves una hélice de un avión parada y la ves. Esa hélice empieza a girar y empieza a girar muy deprisa y ya no la ves, un ventilador ya no ves. Entonces, a medida que la frecuencia es más alta, de mayor intensidad o de mayor frecuencia, vamos, la onda, pues no lo percibimos. Nosotros tenemos un margen muy estrecho, los seres humanos, muy estrecho de percibir, tanto los sentidos nuestros pues perciben determinados colores, perciben determinados sonidos y percibimos determinadas cosas con los ojos, pero se nos escapan muchísimas frecuencias. Entonces, pues no es nada que sea en contra natura ni en contra de la ciencia pensar que existen muchas dimensiones y las dimensiones están más conectadas con los niveles de frecuencia. ¿Con los niveles de qué? Que no te hemos de frecuencia vibratoria. Entonces, nosotros hay un principio básico de la física que dice que todo, absolutamente todo está vibrando. O sea, aunque parezca que una silla está ahí quieta y que no se mueve, todas sus moléculas están vibrando absolutamente. Nosotros estamos vibrando, todas nuestras moléculas, nuestros átomos están en pura vibración. Entonces, si nosotros aumentáramos esa vibración, pues a lo mejor desaparecemos de la visión, ¿no? Pues esto puede ser un poco lo que pasa con lo que es el pensamiento. El pensamiento, no sé si lo habéis notado y eso es una experiencia que la podéis verificar. Cuando estáis alegres y estáis felices, a que parece que flotáis más. Cuando estamos muy cabreados, muy enredados y muy frustrados, parece que estamos ahí en una frecuencia baja y densa. Pues esto es igual. Cuando estamos alegres, pues nuestros pensamientos son de una frecuencia superior. Y cuando estamos tristes, amargados, deprimidos, pues nuestra densidad, nuestra frecuencia es inferior. Eso
está Ya, absolutamente esto, comprobado. he perdido el estar, función de compartir pantalla está en pausa, me pone aquí. Voy a dejar de compartir, Mario, porque he perdido de repente Vale, el PowerPoint y ahora lo vuelvo a poner. vale. De paso vamos a ver a Marlene, a ver dónde está Marlene para quitarle. Te voy a hacer, Cristina, si te parece, coanfitriona. Y así puedes, por favor, cerrar los micrófonos para que se nos pueda seguir escuchando normalmente. Y también hay sala de espera, por lo que he visto. Admitir. Vale, disculpadme este momento. Mario, muchísimas gracias, porque la utilidad es saber que podemos cambiar la sintonía de nuestros pensamientos y hay otras frecuencias que van a sentarnos muchísimo mejor, que nos van a poner un estado de ánimo más óptimo para poder, cuando tenemos un problema, en vez de centrarnos en el problema, centrarnos en la solución del problema. Efectivamente. Es decir, algo que te dé esperanza, algo que te dé paz, ¿no? A sentimentalizar los problemas, que es a lo que nos hemos acostumbrado, la queja, la protesta bueno, pues esto, la pataleta, el victimismo, que además tiene tan buen, a veces aquí en este mundo, quien no llora no mama, decían, ¿no? Y a veces ocurre, desgraciadamente, ¿no? Pero no es así, porque luego están las leyes. Una cosa es lo que te sucede instantáneamente, es decir, pan para hoy, hambre para mañana, y otra cosa es desde un primer momento entrar a crear, es decir, a crear otra realidad diferente de la que se te está manifestando a través de la alquimia del pensamiento. ¿Voy por ahí bien, Mario? Vas perfectamente. Claro, es que es de lo que se trata, ¿no? Absolutamente. Entonces, pues nosotros somos los responsables. Como tú decías bien al principio, no hay que buscar culpables, hay que empezar a pensar que nadie nos puede hacer daño, porque realmente ese estado de amargura, de dolor o de sufrimiento lo estamos generando nosotros con nuestro propio pensamiento. Y tú decías bien, nadie nos puede hacer daño. Por eso precisamente, porque nosotros con nuestra información o cómo interpretamos la realidad somos los que nos estamos haciendo daño realmente. Ahí es donde está el asunto, interpretar. Efectivamente, entonces interpretamos las cosas y bajamos o subimos de frecuencia en función de nuestra interpretación de la realidad. Y la realidad, como dice la física, pues depende del observador, absolutamente. Con lo cual... Es que está verificado científicamente, que eso es lo interesante. Absolutamente, no estar hablando de cuestiones no, y tal, o sea, que no tienen una verificación, una plasmación, es decir, el que se vea, se sienta, claro. Al contrario, y además, pues yo casi, y esto ya es opinión particular y experiencia mía, yo creo que esto más bien es una irrealidad absoluta y que luego cuando nos llamen a filas pasaremos a lo que es la verdadera realidad. Claro, eso es, ¿no? Decir que, por supuesto que no hemos tenido recursos para poder interpretar la realidad más que como nos han enseñado, con lo cual, si antes, si hemos estado haciendo, bueno, pues esto, la queja, la pataleta, el lamento, el victimismo, la ansiedad, la ira o las depresiones y bajonazos victimistas y tal, ¿sabes? Es porque nos han enseñado a que se hace así. Y desde bien pequeñitos. Desde bien pequeñitos, por lo tanto no nos tenemos que culpar tampoco. No, y además, yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Bueno, pues eso, la palabra, el cómo te hablan, tú puedes hacer tu acuerdo contigo mismo y frustrarte, decir, a mí me gusta cantar, pero si un día te pones a cantar y hay alguien de autoridad, como puede ser tu padre o tu madre, te dicen, hijo, qué mal cantas, o porque me duele la cabeza, y te dice, a lo mejor ya te ha frustrado para toda la vida. Sí, pasas a no hacer tu acuerdo contigo mismo, decir, ya no voy a cantar más en mi vida porque mis padres, a los que deposito toda mi confianza y la autoridad, me han dicho que canto muy mal, con lo cual a lo mejor no ese es el caso, no cantas mal. No, pero yo estoy hablando de reacciones emocionales a interpretaciones de la realidad. Claro, sí, también. Sentimentales, perdón, no emocionales, porque las emociones siempre hemos dicho que son puras, ¿no? El problema es cuando las sentimentalizamos, es decir, que le hacemos una interpretación. Efectivamente, entonces eso lo pasamos por el sentimiento primero y nos ha hecho daño, o lo hemos interpretado como un daño y ahí pues generamos todo en la realidad para nosotros mismos y establecemos un acuerdo con nosotros mismos que puede ser muy frustrante. Entonces, pues bueno,
Así es, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve el pensamiento? Pues Es para decir, crear la realidad. eso es decir, ¿no? Aquí en el punto 9, crear una nueva experiencia interna y una correspondencia externa de felicidad. Ojalá. Sí, Pero es que para eso sirve el pensamiento. sí, sí, sí. Pero esto no nos lo habían contado, tal, No. ¿sabes? Es decir, es brutal, ¿no? El de repente y tal, el poderlo verificar incluso, ¿no? Darle forma y energía a las codificaciones mentales. Mm. ¿Qué son las codificaciones mentales? ¿Qué Las son? vibraciones, las ondas. Pues no, es el significado que le El añadimos a cada palabra, significado. el significado de cada palabra. Entonces, para nosotros, por eso, incluso aunque hablemos el mismo idioma, puede que interpretemos cosas diferentes. Entonces, pues eso, yo me cansaré de decirlo. No es el que me dices, es cómo me lo dices y qué significado te dé para mí esa palabra, que puede ir cargada de mucha emocionalidad o no, dependiendo de mi cultura, dependiendo de mi estado emocional en ese momento, dependiendo de muchas cosas. Entonces, pues esas son las codificaciones, lo que interpretamos y lo que traducimos cuando nos hablan, cuando... Sí, codificar, sí, eso es. También sirve para contaminar, herir, enfermar la mente con la interpretación de la ignorancia, ¿no? Aquí seguimos con el tema de que la realidad se interpreta, no es la que tú ves desde tu punto de vista, esa es tu interpretación. Esto yo, como he dicho, creo que esto que estamos viviendo es bastante irreal, bastante irreal. Y entonces vamos a interpretar esta realidad en la que nos encontramos, en donde, como decíamos, Cris, en tiempos de muchísima incerteza, en donde no sabemos, en donde se nos ha confinado durante mucho tiempo y entonces tanto tiempo como que nos ha dado tiempo en un momento dado a pensar en qué tal me va. Sí. Exactamente. ¿Verdad, Cris? Hemos tenido tiempo, bueno, hemos hecho lo que hacían. Mario, que es científico, ¿cómo era la ciencia que hacían? ¿No? ¿En qué se basaba la ciencia que hacían los antiguos mayas? ¿No? En estar sentados, quietos, observando, ¿no? Sí, pues claro. hemos vuelto un poco a la primitiva circunstancia de darnos tiempo y espacio para poder observarnos y observarnos, ¿no? Sí, la ciencia no puede perder de vista nunca la filosofía. Entonces, como decía, no sé si era Gandhi, decía, uno de los grandes males de la humanidad es la ciencia sin filosofía, la ciencia sin humanidad. Cuidado con eso, porque entonces hay gente dedicada a fabricar virus muy peligrosos, por ejemplo, porque se ha olvidado de la filosofía y se ha olvidado de la humanidad. Sí, pero es muy importante lo que dijo Felipe cuando empezamos a hablar de todo esto, ¿no? Y tú también, Mario, estuviste comentando que el virus es información, ¿no? Sí, es un telegrama. Y entonces, ¿qué información, ya que el virus es información, no es un ser vivo, es la cadena de RNA y lleva información. Que lleva una información. Esa información también la podríamos interpretar porque el virus lo estamos de alguna manera y tal, somos todos correspondientes con él, independientemente de que para unos haya tenido unas consecuencias diferentes a las otras, ¿no? Es un telegrama y ese telegrama lo que te está diciendo es que llega un momento, un entorno en el que te tienes que adaptar. Y entonces te está dando la oportunidad de adaptarte. Y puedes hacer tres cosas, o fallecer, que es lo que ha hecho mucha gente tristemente y con mucho dolor, dejarlo como una enfermedad crónica o superarlo y reorganizarte y crear un nuevo estado de vibración que haya superado esa enfermedad o ese estado. O sea, pero es un aviso, no es nuestro enemigo. Evidentemente. Pues... Y entonces esa información además ha durado el suficiente tiempo, porque si solamente la primera semana estábamos todos haciendo memes de risas. Sí, sí, sí. Estábamos todos con el perrito, con el perro agotado y tal, ¿sabes? Bueno, pues yo la verdad es que me reí muchísimo. Pero es que nos dieron una información muy falsa. Yo tuve la opción, vamos, poco antes, una semana antes del confinamiento, nuestro catedrático de microbiología nos dio una conferencia del COVID-19 y para nada se parecía a lo que ha sido después. Ya. Para nada. Ya, no, es que además ha durado el suficiente tiempo, y está durando el suficiente tiempo como para pararnos. O sea, que puede llegar, o sea, se incrementan las probabilidades con el tiempo que ha durado de que nos preguntemos que qué tal estamos.
Sí, efectivamente. Porque en piloto automático, cuando estamos en lo que le dicen la vida normal, en la vida corriente, en la vida de patrones, hábitos y costumbres, no nos preguntamos qué tal estamos. Pero o nos podemos preguntar qué tal estamos y tan frívolamente, ¿no? Pero ha habido muchas personas que el confinamiento ha sido en soledad. Por ejemplo, esas tienen una correspondencia. Y ahí sí que debo decir, y tal como persona que me ha tocado hacer el confinamiento en soledad, que los primeros 40 días ha ido estupendo. Pero de repente empiezas en la fase de autoconocimiento, en donde aparece la información que hay para ti y a la que estás ciega. Sí. O ciego. Sí. Cuando estás en modalidad piloto automático. Y entonces el estar estudiando leyes mientras tanto, qué maravilla, porque a lo mejor la información es que uno tiene que hacer un cambio y los cambios son muy incómodos. A lo mejor si uno se tiene que adaptar a un nuevo estilo de trabajo y eso también es incómodo. Todo lo que es decir, el cerebro y nuestra manera de procesar la vida y nos resulta incómodo. Y entonces ante la incomodidad se puede tener la interpretación de ponerse en huelga, salir a la calle a pegar mordiscos o tratar de que alguien te dé la razón al teléfono y tal, ¿sabes? Como nos ha podido ocurrir a todos o como incluso hemos podido recibir todos, ¿no? Y es que de repente estás normal y tal y después estás de los nervios porque alguien se ha desahogado. Me decía una hermana mía el otro día, es que necesitaba desahogarme. Digo, y tú te has quedado bien y yo mal. Claro, entonces, bueno, tampoco vamos a dar lecciones a todo el mundo, ¿no? Pero es muy interesante que nos haya dado tiempo, ¿no? Entonces, si queremos cambiar cosas, si queremos embarcarnos en un nuevo paradigma, en una nueva manera de pensar, en una nueva manera de interpretar la realidad, y yo creo que además es un momento muy oportuno y pertinente, es conocer esto. Empezar con cómo pensamos, ¿no? Porque también sirve para generar las acciones y comportamientos del individuo. Es decir, si uno piensa en hacer las cosas, estar al día y tal, y además como que tiene... Porque sí que hay que hacer un esfuerzo, señores. Esto no viene por... que muchas veces el pensamiento mágico recoge esta información y se cree uno que por 5 minutos o un día de decir, ¡ay, qué guay las leyes!, va a cambiar la realidad. No, va a suponer que tenemos que a lo mejor hacer cosas incómodas. Exactamente. Pero solamente son incómodas, no son horribles, ni es un horror, ni que lata, ni que pereza, porque todo eso son las voces del ego. Del ego, efectivamente. Del ego, que es... Pues ese es el pequeño demonio que llevamos dentro, ¿no? Como decía alguien, y que no se ofenda a nadie, por favor, el ego es el argentino que todos llevamos dentro. Ya, bueno, es que además es que lo llevamos todos, o sea, que quien se meta aquí, que tire la primera piedra, ¿no? El que no... Efectivamente. Vamos. Eso Esto lo decía deteriora... me ha traído porque lo decía un argentino de Les Luthiers. No, sí, lo hemos conocido, Deteriorar la armonía interior y consumir la energía vital, también eso puede dedicarse el pensamiento cuando uno se pone a quejarse o cuando uno no soporta que las cosas sean como son o cuando uno entra en una pataleta después de haber tomado una decisión y todo este tipo de derroches de energía, de salud bueno, pues el cuerpo se asusta cuando nuestra psique está en estos estados sentimentales. Y entonces, bueno, pues el virus desde luego puede traernos la información de que ahora te vas a tener que sanar, ¿no? Acabar con las posibilidades de éxito y satisfacción en tu vida. Es decir, si pasas de todo, si se pone uno en una actitud rebelde, si uno monta la pataleta por tocarle lo que le ha tocado, es decir, cualquier estado sentimental es producto de una interpretación subjetiva, egoica de la realidad. Vamos a ir afinando cada vez más para que nos demos cuenta quién lo está interpretando. Porque me decía una persona que había recibido esta información, me decía, oye, todo esto ya como medio lo sabíamos, ¿no? Y digo, tienes un poco de razón y tal, ¿sabes? Es decir, yo creo que a nadie le suena marciano esto, ¿no? Y entonces digo, una cosa es que medio lo sepamos y otra cosa es que medio lo apliquemos, ¿no? Entonces ahí es donde también acabar con las posibilidades, traer información de archivos de creación,
Es decir, que esto es lo que hablábamos sobre sintonizar con otras frecuencias diferentes a las frecuencias de la violencia, a las frecuencias del pesar, a las frecuencias de las depresiones, a las frecuencias de las protestas. Claro, claro. Modificar totalmente, por tanto, la estructura de la personalidad. Es decir, uno no cambia el núcleo de su temperamento y de su manera de ser, pero sí de su manera de procesar la información y, por tanto, efectivamente se producen cambios en que uno es más amable, uno da menos la vara, uno empieza a tener un mejor concepto de uno mismo, empieza a incrementarse la autoestima, porque todo esto es producto de haber tomado la decisión de hacerlo. Insisto que esto no viene por ciencia infusa. Y tomar la decisión de hacerlo significa renunciar a una manera de haber procesado la información que la edad que tengas es esa edad de entrenamiento. Sí, adelante, Jorge, disculpa. Gracias, Isa. Yo quisiera traer ahorita a colación dos ejemplos prácticos que pienso que nos han sucedido a todos. En el caso, por ejemplo, del punto 6, que dice traer información de los archivos de creación del universo, a través de esta propuesta o de esta teoría dice que ya todo existe en el universo, ¿no? Que en realidad no es que se invente o se cree nada nuevo, ¿no? Simplemente se materializa algo que ya existía o que ya existe, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención, me ha llamado siempre la atención lo que han dicho muchos de los grandes creadores, genios, creativos a lo largo de toda la humanidad, es que dicen que la mayoría de sus inventos o sus más grandes ideas fueron traídas a sus mentes cuando estaban bañándose, ¿no? O cuando estaban paseando por el campo, es decir, cuando no estaban necesariamente en una búsqueda obsesiva de información, sino más bien cuando soltaron esa obsesión y estaban en un momento de relajación total y de repente, ¡pum!, cae esa idea como si nada, ¿no? Y entonces cobra sentido todo lo que previamente ellos habían venido estando pensando, imaginando. A mí me ha pasado en muchas ocasiones que manejando... Sí. Cuando dejas de empeñarte. Se me vienen manejando el automóvil, se me vienen unas ideas maravillosas y luego me digo, bueno, ahora en 30 minutos que llegue a mi destino, lo apunto, ¿no? Y pasando los 30 minutos que he llegado al destino, se me ha olvidado por completo. Sí, eso de repente nos puede ocurrir, que de repente se nos ocurra una idea y cuando vas a ir a apuntar se va, ¿verdad? Es correcto. Y hay que estar muy atento y tal, porque de vez en cuando sintonizamos, sí señor. Sintonizamos cuando estamos relajados, cuando estamos conectando con una... Muy bien, este PowerPoint lo voy a compartir, así que voy a pasarlo porque quiero avanzar un poquito a una cosa que me ha llamado mucho la atención. Y Felipe, quería como que nos pudieras hablar un poco, esto es, no, ¿dónde está el tema? El pensamiento aquí está, pensamiento. Mi pregunta es sobre el pensamiento positivo. ¿Qué opinas tú del pensamiento positivo, Felipe? Bueno, para traerlo a colación con el tema de la alquimia del pensamiento, primero diré un poco lo que para mí, y llevándolo al tema del pensamiento positivo, es la alquimia del pensamiento. Para mí, si yo hablo de alquimia, y traía al ser humano, por supuesto, es esa capacidad interna e individual que cada uno tenemos para crear luz en nuestro camino. Pero es nuestra, no es de otra persona. Entonces yo soy el que tengo la capacidad de transformar las cosas que me suceden para que haya luz o oscuridad en mi camino. Entonces, partiendo de ahí luego, con el pensamiento, siempre lo he pensado que es como lograr equilibrar el diablito y el angelito que todos tenemos. Porque obviamente todos tenemos pensamientos buenos, pensamientos malos, hay de todo en nuestra cabeza y en nuestro sentir. Y para mí la alquimia del pensamiento siempre la he llevado a que se me convierte en lograr equilibrar el diablito y el angelito, o los diablitos y los angelitos que tenemos adentro. Partiendo de la base que siempre soy yo y está dentro de mí. ¿Qué pasa con el pensamiento positivo? El pensamiento positivo evidentemente está súper trillado en 80.000 libros de autoayuda. Todo el mundo siempre que te pasa algo te dice piensa positivo y lo lograrás. Y quedan muy bonitas las frases y todo es espectacular, pero luego eso hay que echarlo a rodar. Y luego hay que ponerlo cuando se vienen las curvas, hay que saber qué es pensamiento positivo o no. Claro. Antes con Isabel hablábamos que sí, queda muy bonito decir pensamiento positivo, pero pues que realmente no es solamente decir pienso positivo y ya se hará. Entonces, realmente el pensamiento positivo hay que saber que es algo
desde la alquimia, es ese poder que yo tengo adentro, ese poder interno que yo tengo para lograr generar mi camino. Me planifico, genero las cosas pensando en que lo puedo hacer, no en que todo es bonito y que todo es perfecto, sino que yo tengo la capacidad de hacerlo. Y que no voy con el no por delante, sino voy con el que vamos a ver qué va a pasar y cómo soluciono lo que me venga. Cuando me venga fácil o me venga de buenas, pues genial, lo echo en mi bolsa de viaje y viajamos juntos. Cuando me vengan de para atrás y me vengan los obstáculos, paro, observo, pienso de manera positiva, que la manera positiva es decir, lo puedo hacer, yo tengo la capacidad de hacerlo, pongo acción, pongo las herramientas, busco socios, busco aliados, contrato a alguien, hago lo que sea y vamos para adelante. Pero claro, disculpa que te interrumpa, Felipe, porque es que es otra ley universal, que aquello que los problemas que a uno se le presentan tienen solución y si no, no se presentarían. En el campo siempre se ha dicho que en la vida todo tiene solución menos la muerte, porque para allí vamos todos y ya no la sabemos. Entonces, pero todo tiene solución. Búscale la solución, busca las formas y si no la encuentras a la primera, búscalo a la segunda, a la tercera y si no la encuentras tú, busca a otras personas, pregunta, el universo es muy grande, pero eres tú el que genera ese cambio. Eres tú el que tienes la capacidad de hacerlo y la mente positiva es decir, yo lo puedo hacer, yo tengo las herramientas para hacerlo, vamos a echarle ganas, vamos a echarle fuerza, voy a sacar todo lo mejor de mí para que todo se dé. Yo, por ejemplo, con la gente que trabajo, cuando la gente viene a trabajar con caballos, yo siempre le digo a la gente, antes de hacer un círculo al caballo, un círculo en la pista, imagina el círculo y piensa en el mejor círculo que vas a hacer y haz ese círculo. Y siempre sucede una cosa que cuando una persona que no maneja caballos quiere hacer un círculo y no lo hace planificándose y sabiendo que va a ser un buen círculo, hacen un triángulo. Nunca son capaces de hacer un círculo en el caballo. Pero cuando se centran, se concentran y piensan en ese círculo y son capaces de hacer el círculo, se olvidan de que van encima de un caballo, se olvidan de los miedos, se olvidan de todo, se programan, porque hay que aprender a programarse. Claro. Cuando me aprendo a programar y a visualizar y todos estos ejercicios que existen, luego mi cuerpo actúa de esa manera. Yo me programo para que el cuerpo funcione. Sí, porque el que te cree es tu cuerpo en esos momentos, igual que también te cree en caso de que montes una pataleta. Claro, porque se convierte en una cosa instintiva. Y si trabajas con animales, o funcionas así o los animales no te hacen caso, salvo que los tengas muy condicionados, que no es mi caso. Entonces yo con mis caballos o estoy así y les sé manejar, y yo me programo para ir a las cosas, o el caballo a mí no me hace caso. Entonces, lo que yo tengo que saber es que el pensamiento positivo es la capacidad que yo tengo de solucionar los problemas, de caminar por la vida, de encontrar esa luz en el camino y que soy yo y decir sí se puede, pero hazlo. Y no vayas con el no por delante, porque hoy en día la sociedad es no se puede, no se puede. ¿Por qué no se puede? Inténtalo, por lo menos inténtalo. Y entonces cuando no se pueda, no digas, ves, te lo dije, que es la peor frase que peor te puede programar, es que te digan, te lo dije, no. Pues, oye, no sé, no me salió, busco otro camino, busco otra alternativa, busco en mi interior qué tengo que poner, qué mejorar, qué cambiar, qué quitar, qué hacer, para que aparezca un nuevo camino con una nueva luz. Eso es el pensamiento positivo. El pensamiento positivo no es sentarme en el salón de mi casa, decir, todo está bien, todo es maravilloso y me va a ir bien. No, eso no es el pensamiento. Ahí es donde yo quería que hicieras ¿sabes? La diferencia, ¿no? Porque yo desde luego no me declaro como psicóloga muy partidaria y tal, ¿sabes? De esta corriente de pensamiento positivo que ha, bueno, como se ha implantado como de una manera muy... no sé cómo decirte, un poco cruel y tal. He visto crueldad en el pensamiento positivo, porque cuando una persona está pasándolo mal, y esto los coaches lo tendrían que saber, en un primer momento lo que hay que hacer es empatizar con su dolor. No hacer un pensamiento positivo, ¿de acuerdo? Para luego y tal que sea esa misma persona la que empiece a generar una actitud positiva y eso querrá decir que ha empezado a tener esperanza. Y es que, perdona que te interrumpa, es que sí. Pasa una cosa, estaban ahorita hablando de la importancia de que la mente está relajada y que solamente entra información cuando la mente está relajada. Cuando yo di la primera charla, les dije una frase que mi abuelo me decía a mí de los caballos, que decía que los caballos solo aprenden cuando descansan. Que tú les metes la información
trabajando, pero cuando ellos se quedan descansando y tú te has ido a tu casa, ahí es cuando interiorizan en el cerebro. Y eso es, los que trabajamos animales, sabemos que eso es así. Tú les enseñas hoy, pero ellos lo aplican mañana. Ellos interiorizan cuando descansan, no cuando tú le estás metiendo el Pero que ejercicio. eso es muy sabio también para aplicárnoslo a nosotros, ¿no? Claro. El interiorizar, ¿no? Es decir, una actitud en el que, como tú muy bien dices, el pensamiento positivo se usa para levantarse del muermo que te da encontrarte con un Entonces, problema. ¿qué es lo que yo iba a decir? Si tú en un momento que estás en un dolor, en una tristeza, en un duelo, en lo que sea, por lo que pasamos todos los seres humanos, momentos contrarios, como digo yo, cuando te vienen las curvas, ese no es momento de pensar, piensa positivo, porque eso es meter más leña al fuego, eso es apagar el fuego con gasolina. Primero tendrás que tranquilizarte, pasar tu duelo, Exacto. ponerte en tu sitio, para entender y encuadrar, como hemos dicho en otras ocasiones, lo sucedido, y a partir de ahí, di, ahora de esto, ¿qué tengo que aprender y qué pongo, qué carne en el asador saco yo para encontrar la luz en el camino? Pero si cuando estás revuelto, metes más revuelto, por más que lo llames positivo, no va a ser positivo, va a ser más revuelto. La Entonces, neutralidad puede ayudarnos en un momento dado también a no esto, bueno, ya por supuesto cuando nos hemos calmado y por supuesto que el pensamiento neutro, que sería como el siguiente al pensamiento positivo. El positivo más bien sería como para adoptar una actitud positiva, ¿verdad, Felipe? una actitud ante la vida. Eso es. Sí, o ante ese mismo problema cuando a uno le surge, ¿no? Cris, ¿qué te parecería que nos contaras sobre pensamientos puros? Porque hemos hablado del pensamiento positivo, el pensamiento neutro, y entonces aquí tenemos los pensamientos puros, que son los que tenemos que empezar a entrenar, ¿verdad? Porque esto se entrena, ¿verdad? Exactamente. Estoy muy de acuerdo con lo que comentas, ¿no? Del tema de la tiranía del pensamiento positivo, ¿vale? Y positivo y puro no es lo mismo. Empiezan los dos por P, pero hay que tener en cuenta que es algo diferente, ¿no? Y el tema es, yo diría que el tema del pensamiento puro, Isa, muy importante conocer y comprender las leyes que rigen el universo y la vida de los seres humanos. Lo que hemos estado viendo en las anteriores clases, ¿no? O sea, esto como un punto de partida de conocimiento y comprensión e interiorismo de estas leyes universales como paso primero antes de meternos, ¿no? en este proceso, ¿no? O sea, me encanta y voy a seguir repitiendo una palabra, ¿no? Felipe, ha sido mi mantra desde que Ana lo nombró aquí, la palabra calma, ¿no? Como desde una actitud de calma surge toda la magia, ¿no? Surge toda la pureza, surge todo, como tú dices, el aprendizaje, ¿no? Desde el descanso, desde la calma, desde la mente aquietada, ¿no? Ahí es donde pueden surgir los pensamientos puros y los pensamientos que no tienen por qué ser positivos, es lo que hay y pensamientos calmados, ¿no? O sea... Objetivos, porque la realidad objetiva se nos viene a decir que es la realidad que nosotros queramos alcanzar en función de nuestra interpretación. Entonces, va a ser más objetivo lo que más paz interior te dé. Y le tenemos que en un primer momento poner fe a esto para deponer actitudes sentimentales y tal, ¿sabes? Que puedan durar un tiempo corrosivo, porque el tener una reacción sentimental ante un problema, un obstáculo inesperado o alguna frustración brutal o decepción es normal y tal, somos seres sensibles todavía y estamos en un proceso de desensibilización, de hecho, pero seguimos siendo muy sensibles y permitámonos en un momento dado y tal, ¿sabes? Hacer un perfil bajo durante el tiempo que nos dure y tal, no las resistencias, ¿no? Entonces es muy interesante y tal que no nos queramos iluminar desde el minuto uno, sino que vayamos haciendo los pasos que se nos están dando, ¿no? Empezar con una actitud positiva, tratar luego de hacerlo neutro y para eso sirve también el lenguaje, ¿no? Es decir, la manera, la interpretación, ponerla en palabras, ¿verdad, Cris? Exactamente, y para mí, fíjate, positiva o receptiva, es decir, una actitud receptiva. Que no se te ha oído. Receptiva.
receptiva. O sea, para mí tiene también mucha importancia. Y los caminos, el cómo, pues, hay gente que le vale la cuestión, hay gente que le vale la meditación, el contacto con la naturaleza. Igual, el camino es lo de menos. El tema es que se llegue a esa situación de calma, de tranquilidad, de mente aquietada, ¿no? Donde de ahí puede surgir todo lo maravilloso, ¿no? Es una autohipnosis, y me ha llamado también muchísimo la atención el tema de la autohipnosis. La hipnosis, es decir, es entrar en un estado modificado de conciencia, es decir, un estado modificado de la conciencia que ha sido normal y a través de la que estamos acostumbrados a interpretar, a otro estado de conciencia, porque eso es una cosa que también hay que descubrir, y es muy interesante descubrir los diferentes estados de conciencia de uno. Ni siquiera nos vamos a ir en los estados de conciencia colectivos o sociológicos, o no, de uno, ¿no? Y puede uno entrar por autosugestión, y a eso se aprende, en un estado de conciencia en donde la interpretación de la realidad pueda en un momento dado hacerte aprender, porque también hemos aprendido que cualquier problema, obstáculo o aparición de una persona desagradable en nuestra vida es un aprendizaje, no es mala suerte, no es un horror, no es un... Es decir, sino que es un aprendizaje, toca aprender, ¿no? Que es un poco lo que decimos, ¿verdad? Así es. Exactamente, toca aprender y no nos debemos quitar, no sé si os acordáis vosotros, porque algunos sois insultantemente jóvenes, pero cuando éramos peques íbamos con el babi de rayitas, ¿no? Pues no hay que quitarse el babi de aprendices de la vida y de estudiantes de la vida jamás. Hay que mantener esa curiosidad, esa necesidad de que la vida nos siga sorprendiendo, ¿no? Desaprender los antiguos mecanismos mecanismos mentales quiere decir que es mecánico, y hacerlo un poquito más orgánico, es decir, que tengamos la capacidad, como dices, Cris, de recibir información, no de cristalizarnos a tener razón y a tener una opinión cristalizada. Eso es soberbia, chicos, y estamos hablando continuamente de este estado, ¿no? Que es la soberbia, que es la que nos impide fluir abundantemente por la vida. Es decir, y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de una actitud de abundancia, ¿no? Entonces vamos a terminar con esto. Jorge, ¿quieres hablarnos de los secretos del pensamiento del amor? Y luego abrimos micrófono a ver qué nos tienen que decir nuestros amigos. Sí, bueno, de acuerdo a lo que teníamos preparado para ustedes, leyendo un poco esta diapositiva, nos dice que los pensamientos de amor sintonizan tu mente con el plano espiritual y la onda de sabiduría, ¿no? Y te liberan definitivamente de la ignorancia, ya que te dan la capacidad de crear, puesto que la creación es solamente la información que se une con la materia física, ¿no? Volvemos a lo mismo, ¿no? El pensamiento interno crea por ley de afinidad nuestras correspondencias externas, ¿no? Entonces, retomando un poco lo que mencionabas tú y Cristina respecto a los pensamientos puros, en la medida en que nosotros buscamos y logramos encontrar en todo lo que nos acontece que es una experiencia que de una u otra manera cobra sentido dentro de nuestro aprendizaje para que evolucionemos, para que crezcamos, para que aprendemos todo aquello que nos es todavía de dificultad en un momento dado, logramos reencuadrar estas situaciones y de esta manera le damos un sentido diferente a nuestro pensamiento, ¿no? Cambiamos la lógica de pensar en que existe la mala suerte o inclusive en que existe la buena suerte a entender que hay un profundo propósito detrás. Probablemente lo alcancemos a ver, también es muy probable que no alcancemos a ver el propósito de amor que existe dentro de una situación dolorosa que estemos viviendo, pero si nos damos ese espacio interno de pensar y de alguna manera de intuir o de saber que existe la posibilidad que dentro de aquello que estamos viviendo hay un profundo propósito de evolución para nosotros, quizá podamos
trabajarlo, procesarlo de una manera diferente, y esto lo que nos va a permitir, en principio, es un mejor manejo de la energía vital, es decir, que no nos agotemos tanto, que no nos deprimamos tanto y que tengamos mayor capacidad de respuesta, ¿no? Porque si bien es cierto que podemos estar atravesando una situación dolorosa, una situación crítica, una situación complicada, vamos a tener mayor capacidad de respuesta o más herramientas si tenemos la mente más clara y sobre todo si tenemos una energía suficiente, ¿no? El pensamiento es un gran consumidor de energía, sobre todo el pensamiento cuando se encuentra totalmente focalizado en los problemas, ¿no? Nos consume y nos absorbe completamente la energía, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la ira, ¿no? En el caso de cuando realmente nos enojamos, nos molestamos mucho, lo que sucede generalmente es que es un chute de energía el que se genera. Por ejemplo, es como, yo hago el símil como si nos tomáramos una bebida energética, ¿no? O 3 o 4 tazas de café o de Coca-Cola. O sea, de inmediato es un subidón muy fuerte, pero después, a la hora o a los 30 minutos, se nos baja, se nos consume completamente la energía. Ya no tenemos una capacidad para pensar de manera más objetiva, ¿no? Entonces, yo creo que respecto a los pensamientos de amor es tratar de encontrar el profundo sentido que existe evolutivo detrás de lo que nos sucede, y si no lo conseguimos encontrar, al menos dejar abierto ese pequeño huequito de que pudiera existir, aunque no lo alcancemos a percibir de momento. Muy bien, muchas gracias. Bueno, me había traído yo aquí una bomba de relojería para iros leyendo y para iros... lo que pasa es que, bueno, nos han dado las 10 menos 20 y yo creo que vamos a continuar el próximo día porque es que hay cosas muy interesantes, ¿de acuerdo? Hoy queríamos nada más que haceros una introducción y sí que, ¿qué es lo que ha habido? ¿Ha habido alguna pregunta? Querríamos un poco abrir micrófono. ¿Alguien quiere contarnos alguna opinión o incluso desacuerdo o incluso algún ejemplo de alguna cosa que le haya pasado por su vida y que pueda tener aplicación para esto? ¿Ha habido algo en el chat? Vamos a ver. Preguntas no, más comentarios, ¿no? Yo creo que ha habido, creo que de las sesiones en las que más atentos al mensaje, a los mensajes que hemos ido dando, ¿no? Sí, pero preguntas así no. Muy bien, bueno, pues a mí me gustaría que a ver si se ha activado a alguien y tal, y si no, pues voy a bocajarro y tal. De repente le abro el micrófono a alguien, como nadie levante la mano, se la levanto yo. Por ejemplo, se la voy a levantar aquí, un chico. Y entonces me gustaría poder saber qué has estado pensando, Kim. Hola, buenas, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Bueno, primero, encantado de ver caras conocidas por aquí. Sí, hay caras conocidas, sí. Sí. Y bueno, a mí me venía mucho el documental y tú qué sabes, con todo lo que contabais, ¿no? De que creamos somos creadores de nuestra propia realidad, nuestro pensamiento, ¿no? Me venía mucho esta peli que la vi hace relativamente poco. No sé si la conocéis. Es que te oímos un poco mal. ¿Ah, sí? Una película. Sí, habla de la película y tú qué sabes o tú qué carajo sabes. Sí. No. ¿Me oye mal? ¿Sí? ¿En serio? Perdón. Ahora ya. Sí, esa la vimos hace muchísimos años en Cali, cuando estudiábamos cursos de milagros y cuando estudiábamos leyes universales, y hubo de todo hubo de discusión sobre eso y tal, ¿no? Hay algunas cosas que estaban muy bien, pero luego, bueno, preferimos irnos a las leyes y tal, ¿sabes? Que a la física cuántica. Sobre todo la parte de que somos creadores de nuestra realidad. Sí, esa está, sí. Esa parte es la que me ha venido más. Muy bien. Sí, que es totalmente aplicable, ¿no? Y que si tiro para atrás en mi histórico me doy cuenta, ¿no? De que muchas de las cosas negativas que me han pasado han venido más de una actitud, ¿no? Y de pensamientos. Pero me doy cuenta ahora, ¿no? No, bien, y tal, ¿sabes? Te llegó tu momento y tal, y que eso es lo que hay. Siempre pensamos, ay, y si hubiera sido antes, pero luego, ¿sabes lo que hacemos? Se nos olvida, y luego cuando nos la volvemos a pegar, volvemos otra vez, ¿no? Hasta que de repente ya un día te quedas, ¿no? Que a ver si en un momento dado nos quedáramos, ¿no? Muchas gracias. Nunca me voy a quedar, pero bueno, al menos voy viendo que hay una evolución, ¿no? Que al menos... Sí, de repente ya un día esto, claro, decían que hay que leer los 40 veces, los 40
días de ayuno, las 21 veces que hay que hacer algo para crear el nuevo hábito. La cuestión es la constancia, y eso es importante. Muchas gracias, Gracias a ti. Kim, por tu impresión. Ana Ponciano, te voy a hacer una faena tremenda, ¿no? Y como sabía que me iba a ser, venga, dinos algo, venga, solo algo. Salúdanos nada más, solamente saludarnos, venga. ¿No te puedes poner el micrófono? Ahora, casi, ahora. Bueno, simplemente saludaros a todos. Yo soy muy nueva en esto, todavía estoy intentando comprender la mayoría de cosas que estáis diciendo y voy aprendiendo y intentando aplicar lo que puedo, pero cuesta. Cuesta, ¿verdad? Es que por eso quería que nos dijeras y tal, ¿no? Porque es que cuesta, porque cuando tiene uno, pues yo no sé, es decir, en mi caso, 60 años de entrenamiento, de pensar de una manera, ponte tú a pensar de otra, Claro, de la noche a la mañana, ¿no? Lo que me pasa a mí, pues después de 50 años de ir así, pues ahora pues cuesta mucho. Pero la verdad es que veo que esos 50 años no me han servido mucho, o sea, habrá que cambiar a ver si ahora sirve. Muy bien, pues estoy segura que sí, Ana. Muchas gracias por hablarnos. ¿Alguien más quiere hablar antes de que entre a bocajarro otra vez con alguien? ¿Alguien más quiere comentar? ¿Qué le ha parecido? Si estamos disponibles para hacernos este trabajo. Álvaro Reyes, te acabo de ver. ¿Cómo estás? ¿Nos dices alguna frase, algún comentario? No te oímos, tienes el micrófono cerrado. Ahora. Audio. ¿Me oye ahora? Sí. Estaba saludando. Muy buenas noches, tardes y buenos días, no sé. Pues mira, me he incorporado un poquito en la mitad, pero me ha quedado resonando esto de lo mediatizado que está lo del pensamiento positivo, ¿no? Y bueno, me quedo un poquito con esa frase, porque es verdad que como que hay demasiada presión a que todo ha de ir perfecto. Y el otro día comentaba que, hombre, con que vaya bien y estemos ahí tirandillo, pues que tampoco está tan mal, ¿no? Y quiero decir que hay muchos retos y que tomárselo con tranquilidad y que vayamos haciendo, pues, oye, ya es mucho, ¿no? Con todo lo que está ocurriendo. Ya, que estemos también aquí, sí. También me quedo... Sí, y también me quedo con lo que comentabas del proceso de la cuarentena, que me parece súper importante, porque también, no sé si fue en este chat o en el de Enneagrama, que comentaba que lo estaba llevando muy bien. Y efectivamente también lo he vivido como tú comentabas, ¿no? Después del proceso de cambio y volver de nuevo a una rutina, hostias, está costando lo suyo, ¿no? Porque hay cositas que han cambiado bastante, ¿no? Y las que van a cambiar, y las que van a cambiar, que no lo sabemos, pues no tenemos la bola de cristal, pero sería muy interesante que estuviéramos preparados y que hiciéramos una interpretación a nuestro favor, y que dejemos de enrabietarnos o de no querer que esto esté sucediendo. Muchas gracias, Álvaro. Marta, te voy a abrir el micrófono porque eres las que nos has escrito comentando tu caso, y quería saber cómo te ha caído la clase de hoy. No, te has quitado tú el micrófono, yo te lo acabo de poner. Vale, es que... Ahora. Vale, pues bueno, a mí me cuesta un poco seguir el tema de la teoría, pero estoy como muy esperanzada por las cosas que me estoy dando cuenta. Ajá. Es de esta resistencia que escribí a Isabel, que llevo durante 3 años de no aceptar nada de lo que tenía que hacer, nada de lo que estaba pasando, y que esto me ha llevado pues a no encontrarme bien físicamente. Y bueno, ahora hace poco que he vuelto a escribir, no me voy a enfadar, porque cada cosa, cada inconveniente, si no va bien el internet, lo que sea, todo me enfada. Y veo que esto no puede ser, no puedo seguir por ahí para nada. Hombre, si el enfado, perdona, si el enfado te lo resolviera, pues a enfadarse, ¿no? Pero te has dado cuenta de que no te lo resuelve, ¿no? Pero no. Muy bien, no. Muchas gracias, y Marta. Luego, sí, di. El otro
No, es que se pierde hemos dejado de escucharte de repente. Te voy a silenciar, te agradezco mucho. Vamos a seguir hablando de esto. Yo quería escuchar a Laura Guerra. Laura, ¿estás por ahí? No, no parece que esté. Bueno, muy bien, pues entonces vamos a cerrar, si os parece, con una reflexión y tal de cada uno. Si te parece, Felipe, pues cuéntanos un poco y tal, cómo podríamos iniciar este proceso así en un primer momento. Si ahora de repente alguien dice, bueno, voy a ver si esto que dicen esta gente y tal pueda yo probarlo, ¿no? Cuéntanos. No, no te oímos, no te oímos. ¿Ahora? Sí. Pues lo primero y la base de todo es quererse y valorarse uno mismo y saber que uno es el mejor material en bruto que hay, que nada todo lo exterior, bueno, te acompaña y que cuando tú estés bien, lo alrededor tuyo esté bien y en ti está el cambio, en ti está la posibilidad. Y como dijimos ahora, que todo tiene solución, que a los problemas busquemos soluciones, no busquemos más problemas. Como dicen en la India, al final todo se solucionará y si no, no te preocupes que aún no es el final. Síguele buscando y que todo depende de ti, pero lo más importante es valorarse uno mismo, quererse uno mismo, conocerse uno mismo, saber, como decía antes, mis angelitos, mis diablitos, equilibrarlos y echar el camino para adelante desde la tranquilidad y la relajación, pero queriéndose uno mismo. Estamos todo el día pensando en los demás, en lo terrible que está el planeta, en todo lo mal que está todo, y tú, quiérete tú, analízate tú, y como dije al comienzo, tú eres la luz. Y eso significa valorarse, ¿no? Es decir, que sería muy interesante que para poder empezar a emitir pensamientos neutros, objetivos y hacer una interpretación esperanzadora que nos dé paz interior y que independientemente de lo que esté ocurriendo y tal, podernos desensibilizar para poder comenzar a pensar en neutro y a ser posible en puro, en un primer momento es valorarse. Sí. Y darse cuenta de lo que has dicho. ¿Está Ana por ahí? Sí, aquí estoy. ¿Qué nos tienes que contar, Ana? Que tú eres la gran pensadora del equipo. Como buenas 6. ¿Qué os tengo que contar? Pues un poco lo que, o sea, en relación a lo que dice Felipe, que el amor comienza aceptándose uno, fuera de, más allá del ego, y un poco también pensar en el aquí y en el ahora, que muchas veces hemos hablado de pensamientos y de pensamientos positivos, pero a veces esto también nos lleva a filosofar, irnos muy al pasado, muy al presente. Y creo que también tenemos que centrarnos en el momento, en el aquí y ahora. Y un ejercicio, por ejemplo, que yo leyendo, ahora que he leído tanto, de Deepak Chopra, que te puede ayudar un poco a situarse en este momento, es verte tú desde fuera. O sea, es como sacar unos ojos y ver cómo estás en este momento, cómo está tu cuerpo, qué está mirando, qué está haciendo. Y es una manera de situarte en el presente y quizá poder generar esos pensamientos neutros. Una mente silenciosa. A veces no es tanto ni en el negativo ni en el positivo, sino una mente silenciosa. El escucharse uno mismo sin proyectar ni interpretar, que es lo que estabas hablando tú antes. Que no interprete el ego, es decir, que es el único que no quiere que la realidad que se manifieste cuando es incómoda sea. Muchas gracias, Ana. El primero que habló de magia y tal, y desde lo que podríamos llamar la ciencia psicológica, a través de lo que son los luego llamados milagros, llamados científicamente sincronicidades, fue Carl Jung, ¿verdad, Cristina Moreno? Sí, uno de mis más favoritos autores por todo el tema de la sincronicidad, el inconsciente colectivo, los arquetipos, tiene mucho de magia. Y cuéntanos que la alquimia del pensamiento y los pensamientos que se puedan generar en frecuencias altas y vibraciones de amor, unos de los resultados de eso en el mundo externo pueden ser sincronicidades, que empiecen a ocurrir sincronicidades. Yo creo que sí. Yo creo que también. Que puede sí. ser un síntoma de que vamos bien, ¿no? ¿Nos explicas qué es una sincronicidad? Es dos
dos sucesos, ¿no? Que ocurren como en un momento como muy, como que parece uno que es causa del otro, ¿no? Perdonadme que ya a estas horas estoy con la neurona frita, ¿eh? Y yo te meto en unos líos. Son sucesos improbables que de repente le Eso ocurren a es. uno. Ocurren y parecen que es como, uy, como que uno ha causado, están relacionados, ¿no? O sea, algo así. Y cuando empiezan a ocurrir sincronicidades en la vida de una persona es porque está vibrando en una frecuencia alta. Es decir, está empezando a suceder lo que llamábamos la magia. Y que se puede verificar científicamente porque empiezan a ocurrirle a uno sincronicidades, ¿no? Hablaremos también de eso. Muchas gracias, Cris, que descanses mucho, pero quédate un poquito hasta el final. Y discúlpame que te meto en líos, ya sé que a ti te gusta y eres funambulista. No, además, es que ¿sabéis qué me ha pasado? Que me he quedado con una cosa, una idea que se me ha quedado Dale. Desde el principio, se me ha quedado como dando vueltas a la cabeza. Cuando habéis hablado de que estos conocimientos no se nos han enseñado. Entonces, yo tengo un bebé de 8 meses y conozco esta información o la estoy conociendo, ¿no? Entonces, por un lado, qué responsabilidad conocerla, porque ya no se puede evitar de alguna manera no transmitirla. Pero qué tranquilidad, pero Cris, qué tranquilidad conocerla. Exactamente. Me he quedado ahí, ¿no? El decir, bueno, esto, ¿cómo puedo yo llevarle esto a mi bebé, ¿no? ¿Cómo puedo yo incorporar esto a la crianza, esta información a la crianza de mi hijo, ¿no? O sea, creo que es interesante, ¿no? Acuérdate de suficiente, oportuna y pertinente, porque si le conviertes en un pequeño sabio y luego le llevas al colegio y dice cosas sabias y tal, ¿sabes lo que te quiero decir, no? Pero sin embargo tu actitud y tal, porque realmente la mejor manera de aprender y tal es a través del ejemplo, ¿no? Sería, pues yo creo que la clave, ¿no? Pero me hace que pensar y qué interesante, Cris, porque generalmente uno se hace un poquito más sabio a partir de una cierta edad en que ya uno se ha metido muchas bofetadas y entre ellas con los hijos. Y a ti te ha tocado ser sabia y mamá de bebé, ¿no? Una situación interesante. Muchas gracias, Cris. Mario, háblanos de unas reflexiones finales. ¿Qué nos recomiendas que hagamos estos días hasta que nos veamos el jueves que viene para poder sentirnos bien con nosotros mismos y con la realidad? Pues una cosa que es muy difícil, que es entrenarse en el pensamiento impecable. ¿Qué significa eso? Entrenarse en pensamiento impecable. Impecable. El pensamiento impecable es no ir contra nosotros. Como tú has dicho antes, no nos ocurre nadie, no nos puede hacer daño. Nosotros cuando insultamos, cuando utilizamos la violencia verbal, realmente estamos utilizando esa violencia contra nosotros mismos. Está un poco en consonancia con lo de las investigaciones de este físico francés. Entonces, ese pensamiento impecable que empieza es por amarse uno mismo y ser conscientes de que cualquier cosa que echamos fuera nos va a venir. Entonces, mejor que seamos amables con nosotros y con los demás, que lo seremos con nosotros mismos también. Y eso es muy difícil, es muy difícil. Empezar a entrenarse y ya decir, si dentro de una semana nos vemos, a ver cuántos pensamientos impecables hemos tenido. Es que sería muy interesante empezar a hacer este trabajo para que podamos empezar a ver resultados. Hasta que no veamos resultados, todo esto es una teoría. Es que la única manera de verificarlo, es decir, voy a entrenarme y pillarnos. O sea, como tú voy dices, a entrenarme, tú lo has dicho. Un 10% de ego, pues lo tenemos que tener, o más, mucho más, pero vamos, un 10% de perfil bajo, como tú dices, pues sí. Vamos a elegir un problema de todos los que tenemos y tal, porque todos tenemos más de un problema. Vamos a elegir un problema esta semana para entrenar un pensamiento neutro, justo, amoroso sobre él. A ver si lo conseguimos. Efectivamente, y ver los resultados. Y ver los resultados. Es decir, porque inmediatamente en cuanto cambian las ondas de la frecuencia del cerebro y de la mente, empiezan a ocurrir cosas en la realidad, que tenemos influencia en la realidad, que influenciamos la realidad. Muchísimo. Y bueno, yo ya tengo una edad, aunque cuando ha dicho Cristina por la gente joven, yo me he sentido aludido, evidentemente. Y yo también con mis 60. Iba por vosotros, claramente iba por vosotros. Carmen Izquierdo, me gustaría que nos dijeras unas palabras sobre lo que estás pensando.
Bueno, yo estoy fascinada con estas leyes y la verdad es que te paras a pensar en tu vida y ves cómo se han cumplido. O sea, ha sido realmente así, ¿no? Entonces, bueno, estoy entusiasmada. Muchas gracias, Carmen. Pues vamos con ello todos. Ya nos van a dar ahora las 10. ¿Ha habido alguno de nosotros? Jorge, ¿querías decir unas palabras finales? Bueno, pues sí, como siempre en el chat, agradecerles a todos ustedes por su presencia, por el espacio que creas, Isabel, ¿no? Por ahí mencionan que nos llevamos ya como la dosis necesaria para el resto de la semana, ¿no? Una dosis de esperanza, una dosis de alegría, una dosis de buena vibra, de cosas bonitas, ¿no? Yo creo que es un poco lo que estamos buscando hacer, ¿no? Compartir en la medida de la posibilidad lo mejor que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Desde aquí, desde México, les mando un abrazo, ¿no? Mis mejores deseos, esperemos que pronto pasemos esta etapa que estamos viviendo tan complicada, ¿no? Estamos juntos y acompañándonos. Así es, así es. Y pues nada, un placer volver a compartir. Muy bien, pues entonces elegimos todos uno solo, ¿eh? Nada de ponerse ahí y tal, no, todos, no, uno solo, un solo problema. Vamos a darle otra interpretación a ese problema y vamos a ver qué ocurre. Y ojalá ocurra, porque querrá decir que lo hemos hecho. Así que os mandamos todos un abrazo enorme a todos y a cada uno de vosotros con nuestro agradecimiento por vuestra compañía. Y vamos con ello y tal, que tenemos 5 sesiones hasta que hagamos el siguiente descanso por delante y tal, para hacer alquimia del pensamiento y alguna cosilla más que hay por ahí que hoy he visto que también va a resultar interesante. Un beso enorme a todos, buenas noches, feliz semana y a trabajar. Adiós.